Historia de la filosofía, contada de cualquier manera. Capítulo 13. Platón, filosofía política. La mayor parte del pensamiento político de Platón está expuesto en su diálogo más famoso, La República, que suele considerarse como el primer tratado de filosofía política de la historia. Pero la República va mucho más allá del pensamiento político y abarca prácticamente todas las ramas de la filosofía. Entre sus páginas hallamos, por ejemplo, el mito de la caverna o el símil de la línea, de los que hablamos en el capítulo anterior. En rigor, el tema central de la obra no es la política, sino la justicia. Lo que ocurre es que Platón tiene una idea muy particular sobre lo que es la justicia. Para él, la justicia no equivale a la igualdad entre seres humanos, ni al equilibrio entre lo que cada uno merece y lo que posee. Según Platón, la justicia consiste en que cada uno ocupe el lugar que le corresponde. Y punto. ¿Pero quién decide cuál es el lugar que nos corresponde a cada uno? Pues eso lo decide el propio Platón. Y punto. Antes de entrar en materia, hemos de aclarar un par de cuestiones. La primera es que Platón toma la ciudad como una especie de ser humano ampliado, estableciendo paralelismos entre una y otro. De ese modo, analizando qué es lo justo para la ciudad, conoceremos también qué es lo justo para el ser humano individual. Por otra parte, no podemos olvidar que en la Academia Platónica se formaban jóvenes pertenecientes a las clases dominantes y llamados a dirigir, en el futuro, todos los ámbitos de la vida social. Lejos de parecerse a las actuales universidades, la Academia podría compararse a uno de esos colegios mayores donde estudian los pijos. Platón preparaba a sus discípulos para mandar, y de hecho, él mismo intentó llevar a la práctica sus ideas políticas, cosechando un estrepitoso fracaso, como ya dijimos en el capítulo 10. Quizás por esa razón, el pensamiento político de Platón es un disparate absoluto, impropio de un filósofo de su talla. Nadie con un mínimo de conocimiento de la naturaleza humana pensaría que una sociedad como la diseñada por Platón pudiera ser viable, sostenible o deseable en modo alguno. Platón plantea una tiranía tan cruel y despótica que, a su lado, la sociedad espartana parece un campamento de los Boy Scouts. Sí, Platón era un facha, su teoría política una bazofia, y su academia un centro de adoctrinamiento para los hijos de las élites. Y no vale decir que eran otros tiempos, y que no se puede juzgar a un autor de aquella época con los parámetros contemporáneos. Los atenienses de aquellos tiempos ya tenían una larga experiencia en cuanto a regímenes políticos, habían luchado por su libertad e incluso habían sido capaces de instaurar un sistema democrático, por muy imperfecto y limitado que fuera. Pero vayamos al grano. Siendo un autor tan dualista, cabría esperar que Platón hubiese diseñado una sociedad con dos clases sociales, por ejemplo, los que mandan y los pringaos. Sin embargo, introdujo una tercera clase, ubicada entre las otras dos, formada por las fuerzas de seguridad. Claro que Platón no las llamó así. Él las llamó gobernantes, guardianes y productores. Como existen paralelismos entre la ciudad y el ser humano, las clases sociales de la ciudad se corresponden a las tres partes de la mente humana: la racional, la irascible y la concupiscible. Por otra parte, cada clase social tiene una virtud característica. La virtud propia de los gobernantes es la sabiduría. La de los guardianes es la valentía. Y la de los pringaos es la templanza. Pero resulta que, en el modelo platónico, la clase de los gobernantes proviene de la de los guardianes. Así que, al final, regresamos al dualismo, con una clase formada por los que mandan y otra por los que obedecen. O sea, lo que ha ocurrido toda la vida. Pero no todos son buenas noticias para los que mandan. Para que no se corrompan y estén centrados en lo suyo,
Platón les impone duras condiciones. Los guerreros y gobernantes vivirán separados del resto, en una especie de zona VIP de la ciudad, y no podrán tener propiedades, ni acumular riquezas, ni fundar una familia. Los hijos serán separados de sus padres, y criados y educados por el Estado. Eso sí, recibirán una primorosa educación que abarcará la música, la astronomía, las matemáticas y la filosofía. Los que muestren más aptitudes y saquen mejores notas en filosofía serán seleccionados para ser gobernantes, y los otros seguirán siendo guardianes. Pero si has tenido la mala suerte de nacer en la clase de los productores, allí te vas a quedar toda la puta vida, y tus hijos, y tus nietos, y tus bisnietos también, porque la justicia es que cada cual ocupe su sitio. La gran novedad que propone Platón es que los filósofos sean los gobernantes, o viceversa, que los gobernantes se conviertan en filósofos. De aquí surge la conocida flipada platónica del filósofo rey. No habrá, mi querido Glaucón, disminución de los males que desolan los estados, ni siquiera de los que afectan al género humano, a menos que los filósofos sean reyes de los estados, o que los que ahora se dicen reyes y soberanos pasen a ser verdaderos y serios filósofos. También será el Estado quien regule las parejas sexuales, porque como dice Platón, es necesario que los mejores individuos de uno y otro sexo se relacionen entre sí las más de las veces, y los inferiores con los inferiores. Además, es preciso criar a los hijos de los primeros y no a los de los segundos, si se quiere que el rebaño no degenere. Así que hay que cuidar de los hijos de los que mandan, pero a los hijos de los pringaos que les den morcilla. Pero cuidado, porque los pringaos suelen ser muy envidiosos, y quizás no se conformen con el lugar en el que les corresponde estar. Para solventar este problema, el Estado platónico podrá mentir y difundir fake news. Esa es básicamente la función que Platón asigna a los poetas, que son los que se encargan de crear los mitos. Estos mitos deben ser siempre supervisados por el Estado. Pero del papel de los poetas en el Estado platónico hablaremos con más detalle en el siguiente capítulo. La fake news que Platón propone para que los pringaos se conformen con la vida que les ha tocado es conocida como mito de los metales. Igual que el mito de la caverna o el del carro alado, el mito de los metales no es realmente un mito, sino más bien una milonga. Lo que hay que explicar a la gente es que los dioses, cuando nos moldearon, añadieron oro a la mezcla de los más capacitados para gobernar, plata a la de los más capacitados para ser guardianes, y bronce a la de todos los demás. O sea que hay seres humanos de primera, de segunda y de tercera, porque ya los dioses nos hicieron así. Hay, en esta propuesta platónica, una intención verdaderamente perversa. No es que las clases bajas no tengan acceso al poder, es que ni siquiera tienen acceso al conocimiento. Es como si las clases altas viviesen en el exterior de la caverna, contemplando la verdad, y las clases bajas continuasen cautivas en el interior, contemplando sombras y escuchando mitos. Eso sí, todo por el bien común. ¡Todo por el bien común! ¡Y tu viejo, qué tal me va! Mención aparte merece el papel de las mujeres en el Estado platónico. Para Platón no existe ningún problema en que las mujeres accedan a la clase de los guerreros o de los gobernantes si demuestran capacidades para ello. Esto ha sido considerado en ocasiones como un rasgo feminista, aunque lo cierto es que Platón creía que, en general, las mujeres son más débiles y menos inteligentes que los hombres. Sea como sea, reconocer a las mujeres el derecho a ocupar puestos de poder no era algo habitual en una sociedad tan férreamente patriarcal como la ateniense. Pero en conjunto, la teoría política de Platón es tan aberrante que, al final de su vida, parece que se vio obligado a repensarla. Y lo hizo en su última obra, Las leyes. En este diálogo, tan extenso como la República pero mucho más aburrido, Platón aboga por un modelo de ciudad que pueda llevarse a la práctica. Es como si en la República hubiese mostrado la ciudad ideal,
y en las leyes pusiera los pies en el suelo y mostrase la ciudad posible. El problema es que no está del todo claro que las leyes sea realmente una obra platónica. Para empezar, Sócrates no aparece como protagonista, y el estilo con el que está escrita carece de la brillantez literaria del resto de los diálogos. Pero aunque su autoría no es segura al 100%, la mayoría de los especialistas aceptan que las leyes es realmente una obra de Platón. En las leyes no aparecen filósofos reyes, ni tampoco hay una élite de sabiondos que lo controlan todo. De hecho, la sociedad se divide en 4 clases sociales, en función de su renta, y cada una de estas clases escoge a 90 representantes que formarán parte de un consejo formado por 360 miembros. Este consejo será el principal órgano de gobierno, siempre sujeto a la obediencia de las leyes. Una preeminencia de las leyes que nos recuerda inevitablemente la aceptación socrática de su condena a muerte. Ciertamente, el funcionamiento del Estado en las leyes es mucho más democrático y realista que en la República, pero por si acaso, Platón establece una especie de órgano de seguridad al que llama Junta Nocturna, porque sus reuniones han de ser celebradas antes del alba. Esta Junta Nocturna se encargará de velar, en última instancia, por la conservación del régimen político, el cumplimiento de las leyes y, de manera especial, la educación de los gobernantes. A lo largo de sus interminables páginas, Platón va desgranando cómo debe de ser el Estado, qué magistraturas debe tener, cómo han de ser los tribunales, dónde se ha de ubicar la ciudad o qué número de ciudadanos es el ideal. Por cierto, ese número es 5040. Platón se centra en los detalles prácticos, pero al mismo tiempo diseña un Estado con una estructura compleja y alambicada, más democrática e igualitaria que la de la República, pero también más confusa en cuanto a su justificación filosófica. Hemos hablado de la teoría de las ideas, de la antropología platónica, de su teoría del conocimiento y de su filosofía política. Pero todavía nos quedan por tratar algunos asuntos sobre Platón. De ello nos ocuparemos en los próximos capítulos de nuestra Historia de la filosofía, contada de cualquier manera.